Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Fundación Martín Chirino. Muchas gracias por venir. Aunque somos poquitos, esperamos que disfruten mucho de la conferencia. Desde la Fundación, todos los años se intenta hacer algo especial por la celebración del Día de la Mujer. Este año el lema es Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 y celebra un poco los esfuerzos realizados por mujeres y niñas alrededor de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de COVID-19 y resaltar las deficiencias que todavía persisten a día de hoy. Una de esas deficiencias es la diferencia de visibilidad y representación, y por eso nos parece especialmente importante que tratemos temas como el que nos va a ocupar durante estos 2 días, ¿no? Con el título La red invisible, mujeres de vanguardia en Canarias, hoy nos acompaña Laura García Morales. Hola, Laura. Y mañana lo hará Ángeles Alemán, que también está aquí con nosotros, con unas conferencias en las que se va a analizar un capítulo tan importante en el desarrollo del tejido artístico de Canarias como fue la irrupción de las vanguardias. Artistas como Yane Millares, Yolanda Graziani, Lola Macié, Pino Ojeda y Maud Westerdal, que son las protagonistas de estos 2 días de viaje y reinterpretación por la memoria histórica de Canarias. Les presento a Laura. Antes de empezar, yo voy a ser muy breve. Laura García Morales es comisaria independiente, autora, crítica de arte y fundadora del proyecto Concepto Cultura. También es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Historia Contemporánea y Políticas Culturales y doctoranda por la misma universidad con la tesis Identidad, Género y Tricontinentalidad en la Ultraperiferia. La línea de investigación en la que trabaja desde hace años se enmarca en la perspectiva de los estudios decoloniales o poscoloniales y en particular los feminismos decoloniales, como vía para analizar las estructuras de construcción de la identidad canaria, así como la producción plástica que se deriva de estos contextos. Y nada, les dejo con ella. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que disfruten. Se pueden todavía inscribir para mañana, hasta mañana a las 3 del mediodía aproximadamente. Y eso, muchas gracias y espero que disfruten. Muchas gracias. Pues muy buenas noches y bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta noche acompañándonos para escuchar esta conferencia en el marco del ciclo que hemos titulado La red invisible, mujeres de vanguardia en Canarias, hoy con el bloque 1. Por supuesto, quiero empezar pues dando las gracias a la invitación de Jesús Casañas, que sé que tiene un motivo de peso por el que no puede estar esta noche aquí, y a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, por la que además profesó un grandísimo respeto intelectual. Me consta que se preocupa de traer a su programación contenidos de gran calidad, lo cual pues me genera un sentimiento de gran responsabilidad. También a mi compañera, la doctora Ángeles Alemán, pues por la que también siento una admiración profesional muy grande y con la que he tenido el placer de intercambiar impresiones sobre este asunto durante la preparación. Quiero dedicar también pues, unas palabras para agradecer pues, a todas esas investigadoras, artistas, activistas, etcétera, de cualquier disciplina que entienden que una historia sin mujeres pues, es una historia coja, ¿no? Una historia sesgada, y por abrirnos paso a ese halo de luz, ¿no? Que nos dan a entender que existen alternativas a la historia que nos han contado. Y bueno, por supuesto, ustedes, muchísimas gracias que en los tiempos que corren se hayan decidido a venir hoy presencialmente a escuchar esta conferencia. Para empezar, bueno, seguramente se estarán preguntando que quién es la señora que está aquí en la imagen, y bueno, es mi abuela. Estuve buscando imágenes que, pues, para ilustrar pues, este saludo que acabo de decirles, pues, con una imagen representativa de este asunto, que no fuese pues, expresamente pues, una de las artistas a las que vamos a dedicar, digamos, las protagonistas a las que hemos dedicado estas jornadas.
Y pensé que, bueno, me pareció una forma de rendirle homenaje también pues, a ella, ¿no? Porque creo que forma parte de esa red invisible que ha contribuido pues, a forjar pues, toda esta sociedad canaria, ¿no? Aunque su historia no va a pasar a los libros, pero se quedará en nuestra familia y es mi pequeño homenaje, ¿no? El objeto central de esta charla, primeramente, pues es la situación o el contexto en el que empiezan a aparecer en el ámbito público, cultural y artístico una serie de mujeres que consideramos ahora que fueron las verdaderas pioneras del arte de vanguardia en nuestras islas, en un contexto aún de posguerra, en plena dictadura franquista. Me quiero referir a mujeres cuya aportación tiene muchísimo mérito. Por supuesto, dando obras de muchísima calidad, obras de muchísimo mérito artístico, pero también muchísimo mérito en el sentido de que a pesar de todas las dificultades de tipo social y personal que encontraron en sus caminos, pues ellas realmente abrieron la puerta a la visibilización de otras mujeres que se sumaron al terreno artístico y también a la proliferación de mujeres que se dedicaran al arte y desarrollaran una carrera en la senda artística, pero sobre todo, y una de las cuestiones que me parece más interesante, el modo en que lejos de presentarse como víctimas de una serie de circunstancias, realmente se presentan como verdaderos agentes de cambio, ¿no? En un proceso que ellas empezarían y que desde luego no iba a tener vuelta atrás. Todavía a día de hoy, pues creo que existe un desconocimiento enorme, ¿no? Sobre las mujeres artistas, sobre el arte con perspectiva feminista, de las teorías y las prácticas en este sentido que se generaron en los años 60 y en adelante. Y creo que sigue siendo algo fundamental esa búsqueda de cara a seguir avanzando de la recuperación de los saberes del pasado, ¿no? Quiero decir, como es la misma idea de rendir homenaje a otras mujeres, la idea de nombrar a las mujeres del pasado, dándoles su merecido reconocimiento y sus lugares en la historia, ¿no? Por lo que todavía pues, falta mucho camino por recorrer y hay mucho por hacer, ¿no? Una cuestión en la que definitivamente no podemos bajar la guardia. Dicho en otras palabras, pues estoy hablando de lo que vendría a ser la construcción de una genealogía, puesto que estamos de acuerdo en que las mujeres han sido tradicionalmente apartadas de la historiografía oficial, con lo cual parece que se hace necesario construir una tradición propia a la que remitirnos, ¿no? O sea, una tradición que no sea patrilineal, ¿no? Que tiene como línea de referencia una tradición pues, construida en términos patriarcales. Pues todas estas iniciativas que se llevan a cabo en los contextos de celebración del Día de la Mujer, como es la misma charla que estamos dando esta tarde, pues son todavía muy necesarias, ¿no? Porque, como digo, sigue habiendo muchísimo desconocimiento. En fin, que pienso que estamos, incluso la charla que estamos dando esta tarde, pues tiene que ver con ese desconocimiento, ¿no? Que dentro de las relaciones humanas, hoy en día, pues todavía hay unos patrones de estructura pues muy arraigados que ciertamente son muy difíciles de modificar, ¿no? De ahí la importancia de la educación en las edades más tempranas, sobre todo para ir calando en este sentido. Afortunadamente, pues sí es cierto que se han logrado muchísimos avances en este sentido, ¿no? Pero es como estoy insistiendo, pues muy importante seguir avanzando en esta dirección. En particular, como historiadora del arte, pues trabajo principalmente desde el análisis no solo de lo que es el imaginario construido por las mujeres creadoras, ¿no? Sino tratando también de entender el porqué de ese silencio, los porqués de ese empequeñecimiento de la aportación femenina, esa invisibilidad positiva que se les ha atribuido, ¿no? Como obviando su opción de dar lugar a un arte que pudiera ser trascendente históricamente. Y bien, en el transcurso de esta tarea, lo que es mi experiencia personal, pues poco a poco empecé a entender que había algunas cosas que no me cuadraban del todo, ¿no? Esto
pues les digo, como tirando del hilo, empezando a trabajar y ya después de haber hecho la carrera incluso, claro, me empecé a dar cuenta de lo androcéntricos que habían sido todos los estudios que habíamos realizado, ¿no? Que incluso durante la carrera y después de terminar, digamos que no recuerdo que con mis compañeros tuviésemos estos debates de, bueno, y no ha habido mujeres artistas, ¿no? O sea, era algo que teníamos tan asumido como que vamos en una historia que va saltando de genio a genio, que prácticamente pues no nos lo estábamos planteando. Es una cosa que, les digo, creo que tenemos estas estructuras mentales tan arraigadas que creo que nos pasa a todos, pues hay muchísimas cosas que nos pasan por alto, como puede ser esto, y afortunadamente vamos despertando y nos vamos dando cuenta un poco con el tiempo. También considero que esto también es un modo de activismo, ¿no? Como lo fue la propia práctica artística de todas estas mujeres, las protagonistas de estas jornadas. Estoy hablando de esas prácticas que, aunque ellas no se reconozcan como feministas, no se reconocieran como feministas en ese momento, sí que están incorporando una reflexión sobre la desigualdad de género, ¿no? Y en este sentido, pues el arte no significa solo un medio para transmitir, sino que también es un medio que genera feminismo. Y esto como idea pues me parece muy importante. Todas estas figuras que se han ido rescatando por el camino, poco a poco es verdad que se han ido colando en los libros de historia, pero claro, más allá de lo que son los trabajos monográficos concretos dedicados a mujeres o catálogos realizados en el contexto de exposiciones de mujeres, que son igualmente pues, muy valiosos y necesarios, creo que también es importante que esos nombres y sus obras figuren en los libros de historia del arte general, formando parte del relato oficial, ¿no? Que creo que es lo justo y desde luego no de manera anecdótica. Y aquí quería hacer un inciso y quiero hacer mención de los libros que se han hecho hasta el momento, pues en concreto de Jane Millares, que es una artista sobre la que he trabajado particularmente durante bastantes años. Y bueno, me parece que esta tarea es fundamental, ¿no? En la visibilización de las creadoras, pues seguir publicando, seguir haciendo iniciativas donde se incluyan o directamente sea fundamental hablar de ellas para entender un periodo histórico, ¿no? Recientemente, pues hablando de estas publicaciones, pues con el número 65 ha salido el tomo dedicado a Jane Millares en la colección de la Biblioteca de Artistas Canarios del Gobierno de Canarias, que contando con este, pues ya son 9 libros de los 66 que forman parte de la colección que se dedican a mujeres. O sea que parece ser que tenemos un largo recorrido todavía por delante. Aparte de este, pues con anterioridad, en 2012, tuvimos la exposición retrospectiva de Jane Millares en el Centro de Arte San Martín, en el Centro de Arte Contemporáneo, que también fue una exposición que se acompañó de un buen catálogo que venía a significar pues, la primera referencia bibliográfica que teníamos sobre el artista después de 60 años de trayectoria. En 2018 pudimos dar un pasito más allá, publicando ya lo que sería la primera monografía dedicada al artista con la editorial madrileña Silex, que bueno, pues causó un impacto importante, ¿no? Es una publicación que está distribuida por toda España ahora y que bueno, también pues, causó sorpresa fuera, porque Jane no se conocía fuera de las islas. Y bueno, pues hubo algún programa que para mi sorpresa pues dedicó un programa entero a esta publicación con muy buenas críticas, que fue un programa muy conocido de Radio 3, que es Efecto Doppler. También se hizo eco La Vanguardia, etcétera. O sea, hubo una nueva visibilización para unos públicos más amplios para Jane Millares, ¿no? Y quería traer esta publicación a colación precisamente porque se abre con un prólogo de Martín Chirino,
que tengo que decir que fue un hombre de una sensibilidad verdaderamente extraordinaria, ¿no? Que llevó el nombre de Canarias a la excelencia allí donde iba y que personalmente en mi experiencia les tengo que decir que siempre estaba dispuesto a ayudar, ¿no? Cada vez que sea para hacerle una entrevista o para buscar información o incluso cuando le pedí si le gustaría escribir el prólogo de este libro, pues enseguida lo hizo encantado y además creo que aportó un texto muy, muy interesante. Y bueno, quería hacer también este pequeño guiño a Martín porque creo que escogió unas palabras muy adecuadas para hablar de Hane, porque además él sentía un cariño muy especial por toda la familia Millares también. Así que bueno, he cogido un pequeño extracto de ese prólogo para compartirlo con ustedes porque creo que expresa muy bien algo esencial de la pintora. Y dice así: Hane procede de un sólido ambiente cultural en donde creación y conocimiento se suceden con fluidez. Artista que transita con toda naturalidad por el quehacer de los movimientos artísticos contemporáneos, consigue definir un estilo propio siempre en sintonía con las vanguardias, logrando armonizar sus preocupaciones estéticas con su pasión sobre la función del arte en la sociedad. Transforma el drama existencial de la insularidad en identidad y discurso artístico. Para ello, Hane retoma de nuevo las bases de la investigación de aquellos creadores que le precedieron y que, partiendo de un acervo cultural muy precario, crearon un mundo de apasionada belleza, imprescindible hoy para la interpretación del legado del arte que nos dejaron no solo como proyecto visual, sino también como herencia espiritual. Ahora bien, las protagonistas de estas conferencias, estas mujeres de vanguardia. Desde el punto de vista de lo social, pues efectivamente se nos hace muy difícil, ¿no?, definirlas como un grupo unitario, puesto que estamos hablando de un grupo tremendamente heterogéneo. Nuestras protagonistas vienen de entornos y circunstancias familiares y vitales muy distintas y circunstancias personales muy variadas, ¿no? He puesto esta especie de pequeño diagrama aquí. Por supuesto, faltan muchas figuras, pero para situarnos, pues estamos hablando de algo que está pasando en Gran Canaria, pues, en Tenerife, en otras islas, pues también a nivel artístico están pasando otras cosas. En la primera línea tenemos una serie de artistas que sí que estaban matriculadas en la Escuela Luján Pérez, pero no empiezan a aparecer en escena hasta prácticamente llegados los años 50, ¿no?, muy cerca de la década de los 50. Por libre, o sea, quiero decir, tenemos ahí la referencia de la Escuela Luján Pérez, que era como ese centro aglutinador de la ciudad, y por otro lado, Mujeres en la Isla, que surgen en el año 53. Declaradas autodidactas, pues son el caso de Elvireta Escobio, Yolanda Graciani y Hane Millares, que son las dos artistas de las que les hablaré un poquito más esta tarde. Elvireta Escobio venía también a significar un ente de cambio, ¿no? Es la única artista mujer que formó parte del grupo LADAC, que estuvo presente con sus obras en la exposición en el Museo Canario de este grupo en el año 50 y que expone en solitario en el Museo Canario en el año 53, el mismo año que expone también Remedios Morales, que era, por cierto, también de la Escuela Luján Pérez. Es cierto que después, aunque la obra de Elvireta Escobio, en mi opinión, era fascinante, me parece que tenía una obra estupenda, deja los pinceles, ¿no?, al marchar a Madrid en el año 55. Quiero hablar también un poquito de la sociedad, ¿no?, en la que surge todo esto y esta efervescencia cultural. Paralelamente a todos estos movimientos, o sea, estamos hablando de una sociedad, la canaria, que se forja a partir de un proceso de conquista y que de alguna manera es fruto de un proceso doloroso, ¿no? Es fruto, por una parte, pues, de esa herida colonial, por una parte, y también fruto de constantes intercambios, ¿no?, constantes trasvases. Y toda esa efervescencia cultural de la que hablamos, toda esa efervescencia cultural y artística que surge de repente,
que vamos a tener en nuestra ciudad, pues se gesta y se desarrolla en paralelo a una sociedad eminentemente rural, analfabeta, con escasos recursos, y donde además la mujer pasa a ser relegada por imposición a unos modelos estructurales que les asignaba la colonialidad. Esto dejaba a la mujer en una posición tremendamente condicionada, ¿no? Pues asociada a la servidumbre, a ese papel de esposa, madre, devota, familiar, etcétera, de cuidados, en definitiva. Y en este contexto, vamos a decir, poco favorecedor es en el que se pone de manifiesto la capacidad de la mujer para transformar un estado social determinado en un momento en el que toda la estructura franquista pues estaba todavía muy viva. En muchos casos, pues basta echar un vistazo al tono que se utiliza en las críticas de prensa al referirse a las obras de todas ellas, ¿no? De alguna manera, a mi entender, muy incomprensible, se llega incluso a dar una especie de sexualización de los géneros artísticos que atribuyen pues temas como el bodegón, las flores o las maternidades, connotaciones pues casi exclusivamente femeninas y siendo consideradas pues como un arte inferior, ¿no? Sin ir más lejos, lo que les mencionaba antes del Violeta Escobio cuando hace su exposición en el Museo Canario en el año 53, pues hay notas como las siguientes en las críticas en la prensa, ¿no? De ingenua espontaneidad, casi infantil, pueril infantilismo, ¿no? O sea, es como un empequeñecimiento intencionado de todas esas aportaciones, ¿no? Automáticamente las están anulando. Sin embargo, lo cierto es que nuestras protagonistas encontraron en la pintura un terreno de emancipación pues, extraordinario, como veremos. Haciendo un poquito de historia y muy rapidito. Como estaba diciéndoles, quiero recordar que estas Islas Canarias, que son ese territorio ultraperiférico que se ha forjado a partir de ese proceso de conquista que no fue pacífico, como digo, pues estamos hablando de que estamos en un contexto donde ha habido un proceso de colonización en toda regla, ¿no? Que conlleva pues, un reparto de territorio, una organización administrativa y una explotación del terreno y de los cuerpos conquistados. Y además a esto hay que añadir otro ingrediente, que está muy asociada a la canariedad y que conviene no olvidar, ¿no? Que es la anulación identitaria. Y también el desarrollo que es habitual en los sitios, en los lugares conquistados, que van de la mano de un desarrollo de un cierto complejo de inferioridad, ¿no? Que tiene como su base en esa construcción de los relatos en torno al ser conquistado, que es como de repente despojado de opciones para prosperar y situado siempre como en una especie de escala inferior a la del conquistador, por supuesto, que es el que cuenta los discursos. La población campesina canaria, pues se desarrolla de la mano de ese sentimiento muy característico, pues de resignación, de imposibilidad y de un gran aislamiento. Fíjense, he traído esas imágenes porque vemos cómo las comunicaciones además son muy complicadas, ¿no? A finales del siglo XIX todavía, bueno, pues es la construcción del puerto la que nos abre las vías a que pues tengamos pues una construcción de una comunicación, que nos vengan pues esos automóviles, los vehículos de segunda mano, esas guaguas que nos venían de Inglaterra usadas para que pudiésemos tener una mejor comunicación entre los dos polos de la ciudad, ¿no? Que eran el puerto y Vegueta. Imagínense atravesar esos arenales, qué complicado sería. Y en esta isla, en Gran Canaria, como digo, en particular, que es a donde me estoy refiriendo, pues vemos una serie de señores burgueses, que son pues esos señores con tierras, que son los que manejan pues, los mercados, las exportaciones, etcétera, etcétera, frente a una población, un grueso de población pues, rural, donde además ese mundo rural está totalmente entremezclado todavía con la ciudad, ¿no? Fíjense como en las calles de Vegueta pues, está pasando un rebaño de cabras junto a la guagua,
Y también un señor en burro que está pasando, pues es lo más normal del mundo, ir en burro y en camello por el gabinete literario, ¿no? Eso era lo normal. Entonces, a continuación de lo que estaba contando, las mujeres ya asumían roles relacionados con el ámbito doméstico, claro, pero también se van a dedicar a las tareas de labranza. Van a seguir sobrellevando su papel como madres y esposas, pero también las vamos a ver como aguadoras, como alfareras, lavanderas, recolectoras, empaquetadoras, etcétera. Y esto lo traigo a colación precisamente para comprender los orígenes del arte contemporáneo que se da aquí, ¿no?, en Gran Canaria, que toma como cantera de inspiración y objeto de reclamo precisamente estos tipos y su fortaleza, su dolor, su autenticidad, ¿no?, y todo el valor que aportaban a la sociedad desde su humildad. Como decía Felo Monzón en una de sus conferencias, cuando se refería al indigenismo que hacían en la escuela de Luján Pérez en una época determinada, decía, era operar con lo puro. Entonces, pues fue precisamente el centro al que me refería, la escuela Luján Pérez en Las Palmas, que comienza a marcar la tradición que va a aglutinar a cantidad de artistas y figuras del mundo de la cultura, ¿no? Se había fundado precisamente pues, en un intento de forjar identidad, de llenar ese vacío estético que había dejado esta situación de ser un pueblo despojado de raíz y de todo acervo cultural. La Escuela Luján Pérez pues, empieza a funcionar como un centro de intercambio de ideas, donde se habla de arte contemporáneo, de tendencias, donde se gestan proyectos, se hacen charlas, donde se reciben personalidades nacionales e internacionales del mundo del arte y de la cultura, y también se hacían parrandas. En este ambiente, pues las artistas no empiezan a aparecer en escena, como habíamos adelantado, hasta prácticamente la década de los 50, pasando a ser ellas pues, los sujetos activos y no el objeto que habitualmente estaban acostumbradas a representar, ¿no?, a pesar de que ya había mujeres pintoras con anterioridad. De hecho, coetáneamente a la Escuela Luján Pérez, en los años 20, recordemos que la Escuela Luján Pérez se había fundado en 1918, en los años 20 existían también dos escuelas en particular en Las Palmas, que estaban llevadas por mujeres, que eran la de Lía Tavío y la de Antonia Arboniés. En la de Lía Tavío estaba además Julia Sopardo como alumna, que era la mujer de Pedro Perdomo Acedo, que fue el director de la provincia en la época en que se está fundando la revista Mujeres en la Isla. También la madre de Jane Millares, la madre de todos los hermanos Millares Sal, fue alumna en esta escuela. Pero Jane Millares va a ser uno de esos ejemplos, precisamente, que pone de relieve el cuestionamiento acerca de cómo influye en nuestras vidas la cuestión identitaria, ¿no?, que es un rasgo común entre los artistas canarios que se van a mover precisamente en esa relación cuerpo-territorio. Esto es un rasgo muy común a nuestros artistas. Así que, bueno, Jane Millares Sal nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1928 y su nombre es María del Carmen. Lo que pasa es que, bueno, como su padre, pues en aquel inglés un poquillo así, le solía cantar una canción que era Honey, Honey Moon, pues en la familia se quedó como Jane, que es como la conocemos a día de hoy. Ella viene de un entorno burgués, pero claro, digamos que tiene una infancia muy feliz, pues llena de hermanos, con recuerdos muy bonitos en la playa de las Canteras, pero claro, al llegar la Guerra Civil Española, su familia es depurada. Van a pasar muchísimas dificultades, van a empezar los dramas en su familia, su padre es depurado, tienen que irse al exilio entre 1936 y el 38 a Lanzarote. Y bueno, van a pasar muchísimas calamidades, vuelven a Las Palmas de Gran Canaria y bueno, de hecho a los pocos años muere un hermano suyo también porque estaba recluido en un centro y Jane empieza a conocer lo que es el dolor y es donde se va a empezar ya va a empezar a germinar ese relato del trauma que
que la va a acompañar a lo largo de toda su vida, a pesar de esa especie de dualidad que tiene entre una obra vitalista, pero como muy amarga al mismo tiempo, ¿no? De hecho, se casa muy joven con su marido porque no tenían recursos, y aunque es cierto que era una persona que ya era muy querida por la familia y que Hane lo quería mucho, digamos que tuvieron que casarla a la niña porque la familia no tenía recursos, prácticamente no tenían ni para comer. Así que bueno, Hane va a ser un motor fundamental para sobrellevar la economía de la familia. De hecho, después de muchas mudanzas, después de muchas idas y venidas, ella es la que va a conseguir, en época que creo que fue en 1955, cuando era alcalde de Las Palmas Juan Rodríguez Doreste, se plantó en el ayuntamiento y dijo que hasta que no le dieran su casa de protección oficial, que era en aquella época, no se iba de allí, y se fue de allí con su casa. Luego ya montó la casa ella pues con su creatividad, ¿no? O sea, reciclaba de todo lo que encontraba, pues para hacerle las camas a sus niños, recogía maderas de aquí, telas de allí, y así fue organizando un poco pues toda su casa, ¿no? Porque su marido también había tenido dificultades porque en un momento dado pues fue despedido por una noticia que lanzó que luego comentaremos. Si se fijan, pues esta es la casa de Hane, donde vemos algunas de sus obras colgadas, y esa pajarera, que esta foto que traigo aquí es de su álbum familiar, es de su colección, es una pajarera que tenía en casa, que si se fijan en las cortinas, pues ella había bordado esos motivos para las cortinas de su casa, había hecho todo tipo de cosas. De hecho, aquí la vemos con Mercedes de Gueara, que era la mujer de Felo Monzón, y estos diseños que están aquí son dibujos que Hane Millares hacía y un amigo de Mercedes los bordaba. Y entonces ellos estos materiales los vendían y así pues iban sacando un dinerito para la economía familiar, ¿no? Estuvieron una época pues en aquellas idas y venidas antes de irse definitivamente a su casa, a la que iba a ser pues hasta la actualidad, su casa taller en Chamán, pues estuvo en Teror, donde en realidad empezó a pintar un poco más en serio. Ella siempre había pintado, pero había modelado en barro mucho, le gustaba mucho lo que eran las figuras de barro y la escultura. Y comienza un poco de esta manera, ¿no? Realizando trabajos más sobre los paisajes del entorno, este tipo de pinturas, que además les tengo que decir que la educación que recibe, ella no pudo ir al colegio porque, como les estaba comentando, estaban pasando unas dificultades muy importantes, su padre estaba censurado, perseguido, y nada, ella no pudo ir al colegio, así que su padre le dio una formación pues en casa muy particular, donde siempre había pues revistas domésticas, pintura, música, etc. Eso fue de donde bebe Hane Millares desde pequeña. Ahora, ya en los años 50, cuando empieza a meterse de lleno en la pintura, como decía, empieza pues representando un poco los paisajes del entorno. Pero esta obra de 1955 es bastante determinante porque a partir de aquí empieza como todo ese periplo, todo ese trabajo de transformación, donde su obra va a empezar pues por esta vía, ¿no? Pues a jugar con la descomposición en haces de luz, a basarse en geometrías, con ese sesgo cubista, y empieza a realizar este tipo de obras que ya van a formar parte de su primera exposición. Y a partir de aquí, su obra va a sufrir una verdadera metamorfosis en una trayectoria muy coherente. Aquí vemos este cuadro de las aguacateras, se va a ver siempre inspirada por ese mundo rural, va a representar muchísimo a la figura de la mujer en todo tipo de actitudes, pero como una mujer trabajadora, ¿no? También tenemos esta obra que habla de nuestro entorno, ¿no? Un elemento que es inherente a la realidad canaria, que es el viento que nos azota, y siempre pues con esa idea de las mujeres en reunión.
Lo que les quería comentar aquí, que es muy interesante, cómo van viendo que aparte de que es tremendamente moderna, o sea, estas obras son de una contemporaneidad indiscutible, vamos a ver cómo se apoyan muchísimo en la geometría. Ven siempre pues esas mujeres, es lo que les hablaba antes, ¿no? De esos terrenos de emancipación, pues ver esas mujeres reunidas, desnudas, bañándose, físicamente son todo lo opuesto a Jane Millares, es como que en esa especie de alter ego, esa especie de figurilla que, bueno, es inocente porque es una figura, no es como, no es una representación tan realista, sino que estos iconos que son ya clásicos de Jane Millares podrían ser perfectamente pues como ídolos de barro, ¿no? Que además veremos en otras obras que se van fundiendo incluso lo que es el barro con la propia carne de los personajes. Fíjense cómo hablaba de esa inspiración en el mundo del trabajo de la mujer, la dignificación de la mujer. Todas estas cosas que ella está representando son asuntos que ve a su alrededor. Jane siempre comentaba que a ella le gustaba mucho observar los rostros, le llamaban muchísima la atención los rostros racializados de muchas mujeres de Las Palmas. Y ven, esto era pues una escena que está cerca del barranco Guiniguada y aquí su representación pues de estas mujeres que están partiéndose la espalda para ir a lavar todos los días. O este cuadro de la misma época, que se va geometrizando cada vez más, como son estas fregonas. O fíjense en estas aguadoras. Estos son pues las estampas habituales en la ciudad de estas mujeres que llevan latas de agua por largas distancias para poder abastecerse de agua, ¿no? Y esa interpretación que, como les digo, en esos registros tremendamente modernos. También la maternidad, por supuesto, va a ser un tema muy presente en toda su obra. A lo largo de toda su vida vamos a ver que va a realizar una cantidad de maternidades enorme. Hay que recordar que en 1948, a los 3 meses de edad, fallece uno de sus hijos. Entonces, esto se va a sumar a esta larga lista de dramas que ella va a seguir representando en sus cuadros de una manera sobrecogedora. De hecho, en 2009 fallece repentinamente también otro de sus hijos, de un día para otro, y en esta época ya ella estaba empezando con una fuerte depresión. Realizó, pues digamos, como si fuese esa versión del cuadro de 1957, pero que se ve el personaje, digamos, como aparentemente más viejita, vemos como la flacidez de la cara, el rostro un poco más desdibujado y sin el niño en los brazos. Aquí, como les decía, pues ve esa fusión, ¿no? Que ella se está planteando permanentemente como esa cuestión existencial en la que se funden el barro, que es como la fragilidad de nuestra propia consistencia, con lo que es la piel. En este cuadro en particular, La mujer de la talla, que además hace alusión a prácticas funerarias que se hacían pues, también en Canarias, pero en el mundo sudamericano, de Perú en concreto, pero también en esa metáfora del vientre materno. Y entonces, al hilo de lo que les iba comentando, en esa transformación paulatina, vemos cómo esa geometrización va a ser cada vez más radical. Fíjense este cuadro, que ya tiene las líneas mucho más afiladas, aquí se van intrincando cada vez más, de nuevo pues este tema, ¿no? Del farol, el dolor, el llanto al niño muerto, que es un tema muy repetitivo, o esta versión del parto ya camino a la abstracción, ¿no? Vemos que aquí ya sí, pues la figuración va siendo cada vez más lejana y el drama se hace como mucho más latente cuando vemos incluso esos personajes que nos empiezan a enseñar los dientes, ¿no? O estos cuadros que incluso están ya siendo más testimoniales de hechos que están pasando en la realidad, en el mundo contemporáneo, ¿no? Como pueden ser los bombardeos de Bahía Cochino,
que tuvieron lugar en Cuba en el año 61. Si se fijan, pues aquí está representando pues eso, las avionetas, los muertos en el suelo, las llamaradas, las figuras del horror que están exclamando, hasta plasmar temas tan polémicos en pleno franquismo como es la cara del fascismo, que ella representa de esta manera. Por supuesto, son cuadros que no vieron la luz en ese momento, son cuadros que no pudo exponer porque además tenía en su casa personas que ya tenían unos antecedentes por cuestiones políticas y de hecho habían pasado algunos por la cárcel. Esto le lleva, pues como ven, a una abstracción que se va radicalizando, ¿no?, cada vez más. Y en este contexto, también en el año 61, pasa Jean Cocteau por la Escuela Luján Pérez. Aquí vemos algún grupo de mujeres que formaban parte también de esas tertulias, de las reuniones en torno a las iniciativas de la revista Mujeres en la Isla, y vemos ahí de pie a Jane Millares, pues están todas pues en torno a la figura de Jean Cocteau, que precisamente aquí le vemos de espaldas, pues con Agustín Millares, Raffaelli, está Mario Pons, Rafael, creo que es Domingo, perdonen porque se me acaba de ir el nombre de esta persona que además es sí, bueno, no pasa nada. Y vemos el cuadro del fondo del refugio, que es este aquí, de esta época, de Jane Millares, y que precisamente fue lo que despertó el interés de Jean Cocteau en ese momento, ¿no?, que quiso conocer a Jane Millares porque le llamó muchísimo la atención ese tipo de arte tan potente, ¿no?, y tan fuerte, que en esa época pues no era habitual que fuese realizado por una mujer. Paulatinamente, pues ella va pues metiéndose cada vez más por esos caminos de la abstracción, muy en sintonía también con los informalismos, pero que además me parecen de una vigencia tremenda, porque para mí este cuadro creo que podría ser perfectamente una obra de street art. Me parece potentísimo. Y también, si se fijan, pues aquí hay una forma que viene a aludir a la forma de una momia. Ven los pies, la cabeza arriba, y esa especie de hueso rojo que está ahí, que es un icono que repite permanentemente en sus cuadros, que por otras obras entendemos que se trata de un árbol seco. Esto forma parte de esa serie de Memoria del Origen, que digamos que habla de un motivo que es como muy insistente en la obra de Jane Millares, que es como siempre esa búsqueda de un pasado que fue mejor, ¿no?, como esa vuelta al origen donde todas las cosas estaban en orden, donde nadie estaba perseguido en su casa, donde todo era armonía, donde todo era paz, donde el canario, que es como un reclamo que ella utiliza permanentemente, el canario aborigen, pues antes de ser conquistado, ¿no?, donde la vida era pacífica. Esta me parece sin duda una de las series más potentes de Jane Millares, que bueno, está realizando en el año 64, que ya están dentro de ese periplo hacia el arte en blanco y negro que va a dedicar casi una década entera. Ella está haciendo esto en el contexto en el que su padre pues está agonizando durante un tiempo muy largo por un cáncer de garganta y que finalmente fallece, y eso la deja destrozada, ¿no? Digamos que ella el tema de las muertes lo lleva francamente mal y cae pues de una depresión a otra. Esto la deja destrozada, y fíjense cómo en estas imágenes que están aquí, ella como que estaba tratando de atrapar la imagen de su padre, ¿no? Al día siguiente ya empezó a modelar rápidamente en barro la figura como para tenerlo, para tratar de capturarlo y tenerlo cerca de ella. De aquí forma parte lo que es la obra, al lado de estas fotografías, es un retrato de su padre que es bastante desgarrador, ¿no? Así pues con todos esos cristales rotos y demás, pues aludiendo pues a esos momentos en los que pues bebía, pues a todo su sufrimiento, a ese desgarro, a todo el dolor que tuvo que pasar durante tantos años de persecución. Estos son algunos ejemplos, pues hombre y mujer aquí, o el diálogo de las razas,
de estas obras que se van a dar durante un tiempo bastante largo, que se basan en el blanco y en el negro y que, insisto, son de una vigencia tremenda, están totalmente en sintonía con su tiempo y son de una modernidad indiscutible. Y así, también pensando en todos esos seres queridos que han sufrido a su alrededor, realiza en los años 70 esta serie de crucificados. Esta, por ejemplo, de 1974, o este, que es el Garrote Vil, en homenaje al Corredera, que fue el último ajusticiado del franquismo en Canarias, que murió por Garrote Vil en 1959, que fue precisamente, como les decía antes, esa noticia que lanzó al mundo su marido, el periodista Luis Jorge Ramírez, y que por un tiempo le dejó sin trabajo. Y su familia pasó verdaderas calamidades y ahí es donde Hane usó toda su creatividad para sacar la economía familiar adelante. Esto ya se sale un poco del periodo en el que nos estamos centrando, ¿no? Que es más entre los años 50 y 70, pero simplemente traerles a colación esos ejemplos en los que Hane no para de hacer alusiones a un tiempo que se pierde, ¿no? Un entorno que se pierde. Ella está haciendo activismo de alguna manera con todas estas obras y realiza diferentes series en años distintos de estos cuadros en ceras que se titulan precisamente Memoria de una ciudad perdida, en la que ella está reclamando, pues en el caso de la ciudad de Las Palmas, que no se pierda la autenticidad de todos esos rincones que ella veía que se estaban destruyendo en la ciudad, fuese el Puente de Palo o lo que fue anteriormente el Gabinete Literario, otras construcciones que se estaban haciendo, pues ella, este fue su modo de hacer una llamada de atención y lo mismo que hizo para el mundo rural, ¿no? Para proteger el entorno rural, arquitectónico, etcétera. Y para terminar con Hane, pues cómo continúa siempre dentro de unos registros súper modernos, pues esos discursos que son tan desgarradores y que no dejan de tener esa conexión con la tierra y con la mujer de la tierra, como es esta mujer, la mujer del refajo rojo de 1985, y estas mujeres sentadas ya de la última época, de 2007, donde siempre está pues ese icono femenino que se reúne, ¿no? Y Yolanda Graziani. Precisamente Hane Millar es la que va a animar a Yolanda Graziani a pintar. Yolanda viene de un entorno que es pues un entorno burgués, italiano, sus padres se asientan pues como a finales de los años 10 se asientan en Las Palmas y tienen 10 hijos. Yolanda Graziani, bueno, se van a vivir a Teror y Yolanda Graziani es una niña que va a ser como con muchísima dependencia de sus padres, pues está siempre muy angustiada, pues tiene unos episodios depresivos muy fuertes y en esos años en los que Hane estaba en Teror, pues conoce a Yolanda Graziani y bueno, él le dice, oye Yolanda, ¿y por qué no pintas? A lo mejor te ayuda, a lo mejor te hace bien. Y claro, esto estoy hablándoles ya pues de finales de los años 50. Y Yolanda, pues al poco tiempo, se refiere así cuando va a hablar de su intervención, su participación en la Bienal del Gabinete Literario, ¿no? Dice, por fin había encontrado mi único alivio. La pintura era como un alivio de calma. Al poco tiempo vio mis cuadros don Juan Rodríguez Doreste cuando yo pintaba para mí misma. Y se sorprendió. Se lo comunicó a don Rafael O'Sanahan, que además era el psiquiatra al que iba Yolanda, y ambos me animaron para que me decidiera hacer la primera exposición. Yo temblaba, hasta que don Luis Doreste Silva terminó de convencerme haciendo que por fin arrancara. Carlos Morón vio los cuadros y me los llevó a concurso. Así es como expuse en la Bienal del Gabinete Literario, donde contra la marejada de obstáculos se me concedió el premio de conjunto. Esta es una foto de Yolanda de esos años. ¿Y qué pasó? Pues que ella participa en esa 10ª Bienal Regional de Bellas Artes y recibe el premio de honor.
un premio de honor relegado a un premio de conjunto. Porque claro, las polémicas fueron, no, pero que va, pero es que ya es muy joven, pues seguro que ya no va a pintar más, es que no puede ser, porque es que esta chica seguro que es una cosa coyuntural, fortuita. Esos eran los comentarios que se levantaron en el momento, hasta que al final pues le dieron el premio de honor a otro artista, hombre, y pues a Jane Millares le dejaron con el premio de conjunto. Vemos que además ella se va a recrear en esta primera época en estos entornos, ¿no? Trabaja sobre todo entre el blanco y el negro, siempre en esos, representa cuevas, desfiladeros, unas orografías imposibles, frías, rocosas. Y enseguida hablo de nuevo de Mujeres en la Isla porque nada más aparecer Yolanda en escena, Mujeres en la Isla la acoge, empieza a hablar de ella. Natalia Sosa Ayala, pues, a la que además se le dedica este año el Día de las Letras Canarias, empieza a escribir sobre ella con muchísima pasión, ¿no? Aquí las vemos a las dos, está Yolanda jovencísima y Natalia Sosa Ayala, que no es su mejor foto, pero se las ve juntas. Y entre pues, ese artículo que le escribe este año en la revista Mujeres en la Isla, a propósito de la primera exposición individual de Yolanda, escribe lo siguiente, ¿no? Esto es un pequeño extracto. Y a su visión interna el dolor es, ante todo, el vacío y las alturas. Son los caminos interminables y tortuosos en los que el alma se siente perdida. Es la ventisca incapturable que azota los montes y que en ráfagas inmensas atraviesa las hondanadas. Siguen en un mismo ritmo las grandes llanuras, grises también, de levísimas ondulaciones que tampoco acaban y que transforman en vida la idea del silencio. Imagínense cuánta empatía, ¿no? Cuánta conexión. Esta foto de Yolanda me encanta porque es una de las poquitas en las que la veo sonreír. La veo contenta y satisfecha como artista. Y bueno, ¿por qué es tan rompedora? Porque Yolanda además va por libre, ¿no? Pero es que de un año para otro enseguida la vemos triunfar. Es que va sola, recorre Europa entera, va a exponer en muchísimos sitios por España, de punta a punta, desde Suecia, Venecia, Florencia, Roma, en repetidas ocasiones, y también en Barcelona, Cadaqués, Madrid, muchísimas veces, en Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Me llamó mucho la atención la entrevista que les pongo aquí, porque fíjense cómo eran estas entrevistas de la época, ¿no? Donde le preguntan incluso que si ella está soltera, no, si no está soltera, que cómo se mueve sola para allá y para acá. Pues le están preguntando por estas cuestiones y claro, ahora mismo pues, nos llama poderosamente la atención. Y entonces Yolanda habla de todo el tiempo de su sufrimiento y de cómo cuando ella está pintando con sus pinceles, con sus cuadros en torno, pues se siente plena, se siente acompañada. Sin embargo, en las grandísimas reuniones donde hay muchísima gente, en esas reuniones multitudinarias a las que ella solía asistir por cómo se movía, pues es donde se sentía terriblemente sola. Incluso la vemos, ¿no? Que estuvo con Dalí, fue a visitarlo durante sus exposiciones en Cadaqués, hacen una performance juntos, ¿no? Tienen ahí pues, unos intercambios de impresiones, Dalí le propone seguir exponiendo, pero claro, es que Yolanda, además, como pone en este extracto, bueno, la cantidad de hemeroteca nacional e internacional que hay sobre Yolanda Graziani es tremenda. Tremenda. La verdad que para seleccionar un artículo para traer aquí, incluso me costó, fue como, bueno, voy a coger uno ya, porque si no, pero es inmensa la cantidad de reseñas y de grandes críticos también que se dedicaron a Yolanda Graziani. Y una cosa que me llama mucho la atención, que es lo que les quería decir de aquí, me parece muy gracioso, porque es que es la misma Yolanda, o sea, quien la conozca es que son los mismos patrones de la Yolanda que conocemos hoy en día, ¿no? Pues así, nerviosa, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Entonces, claro, ella aquí pone, aborrece tanto el avión como medio de transporte
que este es su cuarto desplazamiento a la península y sigue viajando en barco, ¿no? Y aquí vemos cómo la reciben cuando llega a Las Palmas. La vemos que llega en barco como si, vamos, como toda una celebrity, pero ella, vamos, no se sube al avión ni loca. Pero vamos, tiene muchísimo mérito, ¿no? Esta mujer que va sola y se va por todas partes con sus cuadros a cuestas y totalmente acorde con la modernidad. Les he traído algunos ejemplos más de algunas obras para que puedan ver. También me costó mucho hacer una selección porque creo que tiene unas piezas extraordinarias y creo que es una artista a la que se le ha dedicado muy poco. Se hizo pues, la exposición en el edificio Miller en 2012, salió esa publicación que solo fueron 50 ejemplares, con lo cual eso apenas ha tenido circulación. Y creo que es una de esas artistas que habría que reivindicar, ¿no? Su obra, la última vez que tuve la ocasión de ir a su casa de Teror, me quedé sobrecogida porque la obra se está deteriorando muchísimo y creo que hay que actuar. Dentro de pues, ese asunto frío de las cuevas y demás que les estaba comentando, tienen esta versión de las cuevas de Cenobio, o este otro cuadro, Subterráneo, o Claustro, de las primeras piezas de 1962. Pasa luego a todo ese universo del cosmos, ¿no? Que ya habla de los estados de su alma, con estos cuadros de Sueño Sideral o Nebulosa, ya un poco más adelante, en 1982. Me parece verdaderamente espectacular y diferente a todo. O estos paisajes lunares, que hizo una buena serie de paisajes lunares, que incluso atrajo a una personalidad que coordinaba la red de estaciones espaciales de la NASA, cuando la NASA estaba en Maspalomas, y fue a ver a Yolanda, porque estaba totalmente fascinado de cómo era capaz esta señora de plasmar la superficie lunar de esta manera, ¿no? Y fíjense, en el año 67, que todavía es un poquito antes de que el ser humano pisara la Luna. Y más vitalista se va volviendo con los años, ¿no? Consigue superar temporalmente esa depresión y surge el color en sus cuadros. Ella es asuidea de la playa de las Canteras, vive en la playa de las Canteras y vemos cómo le motivan pues esos, como si ampliásemos con un microscopio, pues trocitos del agua, ¿no? Ahí donde está su casa, pues cerca de la zona de Playa Chica, donde se ve el agua totalmente cristalina y verde, que la lleva a sus cuadros de una manera espectacular. Y bueno, ya voy acabando. He vuelto a traer estas 3 portadas de Mujeres en la Isla, porque, bueno, antes no las mencioné, pero les dije que era un centro o sea, una iniciativa que acogía a las mujeres, ¿no? Donde realmente se sentían unidas, fuertes y empoderadas. Jane Millares, aparte de los artículos que se le dedicaron y las críticas que escribió, ilustró 3 de sus portadas, pues estas en los años 59 y en el 62. Como les decía, surge en el año 53, cuando Pedro Perdomo Acedo era director del diario La Provincia, pero pronto se va a emancipar y va a surgir como una revista independiente. Quería traerles esta anécdota porque también es que me llama muchísimo la atención cómo no trascienden estas obras de arte y estas creadoras espectaculares, pero fíjense cómo trasciende fronteras lo polémico, ¿no? Por ejemplo, el diario La Codorniz, la revista La Codorniz de Madrid, sí que se hace eco de esta publicación, o sea, lo que es Mujeres en la Isla como proyecto, de manera positiva. Pero, sin embargo, en La Vanguardia, Noel Clarasó, que era un humorista catalán, pues sí que dedica un artículo, estamos hablando de 1956, que tituló Mujeres en la Isla, en el diario La Vanguardia, donde critica de una manera durísima, la verdad, y hasta soez, a la iniciativa y a las mujeres que la incluían. Y bueno,
les traigo la respuesta de estas mujeres en la isla a la crítica de Noel Clarasó, que rápidamente se lanzan a responder en el mismo mes de junio, en su siguiente número, porque me parece un ejemplo muy ilustrativo del talante que tenían, ¿no? Como ellas, además, con esta iniciativa de estar juntas y acogidas, se empoderan, ¿no? Y se empoderan porque se están reconociendo como algo valioso. Y al reconocerse como algo valioso, pues se hacen valer, ¿no? Entonces, además, me da pie a terminar esta charla en sus palabras. Y les voy a leer un extracto. Leemos en un diario local la reproducción de un artículo del eminente humorista Noel Clarasó. Ha tenido la gentileza de publicar en La Vanguardia de Barcelona, después de la no menor gentileza por su parte de leerse varios números de nuestra revista Mujeres en la Isla. Queremos, en primer lugar, darle las gracias y, en segundo, tratar de contestar a su pregunta: ¿por qué excluyen de su revista a los hombres? Con razones que esa suposición de que es por miedo, así pues, al ataque. ¿Miedo, ha dicho? Si hubiésemos tenido miedo, es cuando hubiésemos precisamente invitado a los hombres, salvando con todo ello toda responsabilidad, porque ¿quién iba a pensar, si la revista salía mal, que la culpa era de la colaboración masculina? Y si hubiera salido bien, ¿quién pensaría que en ello tenían algo que ver las mujeres? No. Si hubiéramos tenido miedo, les hubiésemos invitado a colaborar, les hubiésemos dado una buena mano de coba fina, diciéndoles que sin ellos todo intento sería en vano. Y si la revista hubiese sido un éxito, les habríamos dicho con unas caras muy modositas: gracias a ustedes, de lo cual, por otra parte, ya estarían ellos plenamente convencidos. ¿Quién dijo miedo? Lo que sí hemos sido, y perdónenos la modestia, es intensamente valientes. ¿Tiene usted la idea de lo que es afrontar en un sitio reducido como este, en que todos nos conocemos y del que ante una pedrea no se puede huir más que nadando, el hecho insólito de que un grupo de mujeres editen una revista solas? Bueno, con la colaboración económica de todo el que tiene la paciencia de leernos. Y ser intelectuales, no, sino solamente inquietas. Cuando se tiene el prestigio y la seguridad suya, señor, no hace falta valor para escribir lo que sea. Pero cuando se escribe como lo hacemos nosotras, ¿no cree que es un auténtico valor exponerse a las críticas y felicitaciones un tanto dudosas, etcétera, etcétera? No de un público al que ni siquiera conocemos, sino de don fulano y don sutano, a los que encontramos cada día y cada tarde. ¿Aclarado que no hay miedo? Segundo punto, el haber excluido a los hombres de esta revista fue instintivo, sin pensarlo, sin pararnos a reflexionar en el porqué, en un completo y absoluto acuerdo. Pero pensándolo, ahora que usted nos hace reflexionar, quizá para demostrarnos a nosotras mismas nuestra propia capacidad, quizá para demostrársela a los hombres e incitarles con nuestro ejemplo a que de una vez en estas islas se pusieran de acuerdo para ese Hombres en la Isla que usted sugiere y que ya con ese nombre les habríamos invitado a publicar, pero que ni por esas, pues cierta revista proyectada, impacientes la estamos aún esperando. Nosotras, a quienes ha tenido usted la galantería de aplicar el rimbombante nombre de mujeres intelectuales, en realidad no lo somos, pues si lo fuéramos no habríamos llegado a editar esta revista, que rara vez los auténticos intelectuales se aceptan entre sí como tales y mucho menos llegan a ponerse de acuerdo para colaborar, sean hombres o mujeres. El principal motivo ha sido, pues, demostrar que cuando nos ponemos a hacer una cosa, mejor o peor, la hacemos, lo cual en estas latitudes en que se desarrolla nuestra revista, y lo que es más, de presencia en nuestra unión, imagínense, todas estas mujeres, siempre de acuerdo, ha marcado un récord de tosuda perseverancia hasta ahora no igualado en la historia de estas islas. Llegado el momento de firmar, como no sabemos qué terribles y funestas consecuencias pueden acarrearnos las anteriores declaraciones, lo hacemos adelantándonos al juicio sumarísimo de los hombres, como aquellos al ¿quién mató al comendador? Contestaron: Fuenteovejuna, señor. A su posible ¿qué mujer, oh vive Dios, ha osado esto escribir? Responderemos: las de la isla, señor, esa lejana y feliz, todas a una. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura.
Pues no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Si les gustaría comentar algo. ¿Verdad que no les he dicho nada? Que, por favor, faltaba más. Sí. Si no le importa. Muchas gracias por escuchar. Buenas tardes. Soy profesora de Historia de la Universidad de Las Palmas. Entonces sí quería comentarte que has elegido un camino complicado, una línea de investigación difícil y por eso tanto más rigor y rigor histórico. Has hecho un par de observaciones con las que yo estoy medianamente de acuerdo. Por respecto, por ejemplo, mucho hincapié en el aspecto colonialista. Es verdad que las islas sufrieron un proceso de colonización, pero siempre teniendo presente que la reina católica, la reina Isabel, cuando firmaba, reina de Castilla, de Canarias, de Aragón, o sea, que, de Aragón, perdón, no, de Granada, le daba el tratamiento de reino y sus leyes y todo lo que a eso contenía. Y cuando le dio un tratamiento específico fue para mejorar la fiscalidad de Canarias, no para perjudicar. O sea, son datos. Hablas de la conquista sangrienta. Toda la conquista en Canarias no fue igual. O sea, hay islas que no se derramó una gota de sangre. Esas cosas, pues a fuerza de oírlas y de repetirlas, se van quedando. Entonces habría que tener cuidado. Y el mayor punto de reflexión que me ha suscitado tu intervención es cuando hablas del colonialismo como fuente de opresión de las mujeres en particular. Yo es que estoy totalmente convencida, sobre todo con las fotos que has puesto y a la época histórica que te has referido, que era tan duro ser mujer y ser campesina en Alcañiz como en Teror. O sea, era el franquismo y era la tradición de sometimiento de la mujer, no creo que fuera el colonialismo. O sea, quería precisar eso porque me parece que es muy importante a la hora de avanzar en la línea en que tú estás, que me parece interesante y novedoso. Muchas gracias. Sí, no, en efecto, o sea, lo que nosotros estamos hablando es de una construcción de identidad y a lo que me quiero referir es que esto tiene una historia y una tradición muy larga, ¿no? Y que evidentemente las identidades con las que trabajamos en esa época pues no son las identidades del siglo siguiente o después del franquismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de la opresión que sufren las mujeres en particular, aunque la opresión la sufría pues todo el mundo que pensara diferente, pero las mujeres en particular, claro, nosotros hablamos desde el punto de vista de colonial, no refiriéndonos solo a ese proceso de conquista, sino a una especie de forma de volver a contar las cosas que hemos aprendido que eran de una manera porque así nos las han contado, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de preguntarnos qué alternativa cabría a otros relatos que no son los que nos han contado, ¿no? Vamos más en esa línea. Evidentemente separamos los procesos porque distan mucho. Históricamente estamos hablando de procesos diferentes, pero es cierto que la raíz de cómo en esos procesos, pues en el proceso de conquista de las Islas Canarias, pues al final pues existe ese reparto del territorio que se administra de una manera determinada y donde hay un grueso de población campesina que evidentemente a lo largo de los siglos pues va a sufrir coyunturas diferentes, ¿no? Pero nos referimos un poco a esa tradición de como de una especie de una nueva imposición, ¿no? Que no tiene que ver con los procesos de anexión a la corona de Castilla, que son la conquista de las Islas Canarias a final del siglo XV. No sé si alguien más quería comentar algo o aportar alguna reflexión.
Bueno, pues si no hay más preguntas, espero verles mañana otra vez con la conferencia de Ángeles Alemán y de nuevo muchas gracias por venir a la Fundación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.